Hola amigos, muy buenas. De nuevo con ustedes. Pues ya saben, mi nombre es Teodoro Rueda y bueno, quiero hoy compartirles un temita bien importante que es los números complejos aplicados en la electricidad. Un número complejo es aquel que puede escribirse o expresarse como la que está aquí, que dice A más J más BJ, donde las letras A y B vienen a ser números reales y la letra J viene a ser una unidad imaginaria. En matemáticas nosotros utilizamos la letra I, ¿sí? Pero en electricidad es más utilizado la letra J. Eso es importante que lo tengan en cuenta. A ver, un número complejo, de la forma como ya lo hemos indicado, entonces tiene básicamente dos aspectos. Una parte real, que es la primera partecita que encontramos acá, en este caso la parte A o la letra A, y una parte imaginaria, que es la parte real que va acompañada con la letra I o con la letra J, es lo que vamos a encontrar nosotros como la parte imaginaria. Entonces, concreto, un número complejo formado por una parte real y una parte imaginaria. Ahora bien, para hablar de números complejos, pues vamos a referirnos un poquito a lo que es un plano cartesiano. Pues un plano cartesiano ya desde la primaria nosotros nos lo están indicando y nos dicen pues de que está formado por dos ejes que están cruzados verticalmente y que se están uno con el otro perpendicularmente. Los dos ejes se llaman un eje X y un eje Y. Pero también nos dicen que este plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, ¿sí? Y encontramos también el cuarto cuadrante que tenemos acá en esta parte. Ahora bien, sabemos que en un plano cartesiano, en el eje, en el cuadrante 1 y 4, el eje X tiene su signo es positivo y en el cuadrante 4, las medidas que se hagan sobre el eje X son positivos. Pero las medidas que se hagan en el segundo y tercer cuadrante sobre el eje X van a ser negativas, tanto aquí como aquí van a ser negativas. Pero si nosotros hablamos del eje Y en un plano cartesiano, entonces vamos a encontrar que en el 5, en el cuadrante, cuadrante 1 y 2, en el cuadrante 1 y 2, la Y va a tener un signo o un valor positivo, aquí también va a tener un valor positivo, mientras que en el cuadrante 3 y el cuadrante 4, el valor que va a tener van a ser valores negativos. Por supuesto que si yo quiero representar una línea que pase por un punto determinado en el cual ya lo he ubicado, lo he seleccionado acá, pues sencillamente aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el punto B, cuyas coordenadas son 6 para X, ¿sí? Y 5 para Y. Entonces sabemos que 6 en este caso sería este y 5 sería este que está aquí y encontramos que la intersección sería este punto. Y la línea que viene desde el origen trazada hasta acá, hagan acto de fe que es una línea recta, vendría a ser la recta que une el origen con el punto que hemos seleccionado. De igual forma, nosotros podríamos hacerlo en cualquiera de los puntos que están aquí señalados, como el punto C, que es 4,5, en este caso, 4,5 acá, en este pedacito, y menos 3,5 negativo, entonces negativo vendría a ser acá en este pedacito, en este valor que está marcando, y la línea que une estos dos puntos sería la que estoy en este momento dibujando acá. Muy bien, pero resulta que en nuestro tema entonces vamos a hablar de un plano complejo.
¿Cuál es la diferencia entre un plano cartesiano y un plano complejo? La única diferencia es la denominación que nosotros le vamos a dar a los ejes. Aquí vamos a encontrar el eje X, que viene a ser exactamente lo mismo, pero aquí vamos a encontrar, en vez del eje Y, vamos a encontrar ahora uno que se va a llamar eje J, o si fuera matemática, eje Y, ¿sí? Este sería el eje imaginario. De igual forma, ¿cuál es la adición con respecto al plano cartesiano? Es que aquí, además de, vamos a tener que señalar la parte real, que en este caso será el 4, y acá vamos a tener que señalar la parte imaginaria, que será el 6i o 6j. Quiere decir entonces que en este caso, este 4 es el que vamos a graficar en este pedacito de acá, y el 6 será el que graficamos sobre este punto. Lo que quiere decir entonces que el paso, o mejor, la recta que une el origen con este punto, ojo, es una recta, no hagan acto de fe que es una recta, a esta recta nosotros en electricidad la vamos a llamar fasor, ¿sí? La vamos a llamar fasor o la vamos a llamar módulo. Son las dos cositas con las cuales nosotros podemos encontrarla, o módulo señalado con la letra M. Muy bien, aquí encontramos ahora sí ya el eje imaginario y respecto el eje real, de los reales. Entonces, si yo tengo una, una coordenada que me dice que es 3i, 3 para el eje real, para el real, y sería 1, que viene a ser esta partecita de acá. 2 más 2i, quiere decir entonces que sería 2 para el eje X y 2 para el eje Y, que vendría a ser acá. Recordemos entonces, un número complejo puede tomar los valores de A, puede tomar los valores de A más JB o más BJ, como la quieran llamar. Puede tomar el valor de menos A, ¿sí? Menos A más JB, ¿sí? Puede tomar el valor de menos A menos JB, o puede tomar el valor de A menos JB. Es decir, que si yo graficara cada uno de ellos estaría, el primero estaría ubicado en el cuadrante 1, ¿sí? El segundo, menos A, estaría ubicado aquí en el cuadrante 2, ¿sí? Aquí estaría, este sería el equivalente al 2. El menos A menos JB, menos A pero menos JB, estaría ubicado en el cuadrante 3. Y el último, que sería A menos JB, estaría ubicado en el cuadrante 4. Entonces, para que se den cuenta que es posible hacer las gráficas, ¿sí? Y representar un número complejo en un determinado, en un plano complejo. Ahora bien, en electricidad se habla de algo que se llama triángulo de impedancias. Y en ese triángulo de impedancias se asemeja mucho a matemáticas cuando nosotros hablamos del triángulo de rectángulo de Pitágoras. Recordemos que en el triángulo rectángulo de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, entendiendo que esta es la hipotenusa, es igual a al cuadrado al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y que si yo reemplazo este valor, este cuadrado de aquí, lo coloco acá como radical, me diría que la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Pues bien, la aplicación de ese triángulo de Pitágoras se hace también aquí para calcular lo que nosotros conocemos aquí en electricidad con la Z, que es una impedancia. Impedancia.
Esta R se conoce con el nombre de la resistencia, que ya hemos hablado en otros videos, y la X va a tomar el valor de una reactancia. Pero la reactancia puede ser una reactancia inductiva o puede ser una reactancia capacitiva, como ya lo hemos explicado en otros encuentros. Ahora bien, ¿qué pasa y por qué se habla de una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva? Entonces vamos a tratar de explicar aquí una cosita bien importante. Para que haya, para hablar nosotros de reactancia, nosotros tenemos que hablar de que ese circuito debe estar conectado a una fuente de corriente alterna. Y esa fuente de corriente alterna, entonces, nos lleva a indicar tres momentos. En el primer momento, ¿sí? Aquí tenemos el primero, el segundo, ¿sí? Y el tercer momento. En este primer momento se muestra lo que es una carga netamente resistiva. Es decir, si yo tuviera un circuito con una carga exclusivamente resistiva como la que se muestra acá, ¿sí? Exclusivamente resistiva y conectado a un circuito de corriente alterna, quiere decir entonces que aquí en esta gráfica, la que está punteada, ¿sí? En color negro, representa la función seno, pero con la cual vamos a representar el voltaje. Y la que está aquí en color rojo, que dice I sub R, representa también una función seno, pero se va a marcar como la que representa la intensidad que va a pasar por ese circuito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos circuitos resistivos exclusivamente, decimos que el voltaje va en fase con la corriente I que viene acá. ¿Y cómo lo expresamos eso en la fórmula, en las curvas? Miremos, la roja y la negra. Cuando aquí empieza la curva negra, empieza también la curva roja de la corriente. Cuando está en su valor máximo, también está el valor máximo de la curva roja. Y empieza a decaer hasta que cae aquí, en este punto, en pi o en 180 grados, y las dos caen en ese mismo punto. Ahora vamos a ver. Seguimos hasta el máximo negativo, y este sería el máximo negativo también de la roja, y las dos al tiempo llegan a su máximo negativo. Y cuando vuelve aquí a cero, valor cero, ¿sí? 2pi o 360 grados, entonces también las dos curvas están llegando al mismo punto indicado ahí. Cuando estamos ante una situación como esa, se dice que el voltaje y la corriente I van en fase. Es lo que nos representa. Suben y bajan al tiempo las dos curvas como están representándose aquí. Ahora bien, en el segundo aspecto o en el segundo momento tenemos la carga inductiva. La carga inductiva, ¿sí? Es la que el voltaje la seguimos representando por la letra U, punteada negra, y ahora la corriente la vamos a representar con esta línea verdecita que empieza acá, en esta partecita de aquí, ¿sí? Esa línea verdecita, entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Miremos. Cuando la corriente, cuando el voltaje está en cero, esta ya tiene un valor máximo negativo. Cuando la corriente está en máximo positivo, la verde llega a cero. Bueno, hagan acto de fe, que es aquí, más o menos en este lado. Y cuando aquí está en máximo positivo, en la negra está en un valor de cero. Y así sucesivamente podemos seguir analizando cada una de esas curvas. Una carga inductiva en este momento nos dice que, bueno, una inductancia pura no existe,
porque necesariamente una inductancia nosotros tenemos que representarla como una bobina, pero a la vez como una resistencia, que equivale a la resistencia que tiene la bobina, el alambre de la bobina con que se hizo esa carga inductiva. Si nosotros tuviéramos solamente una bobina y en el supuesto caso que no tuviese nada de resistencia, la bobina, la corriente, se encargaría de atrasar 90 grados respecto al voltaje, ¿sí? Y este sería la corriente. Pero como tenemos resistencias, esta R que estoy marcando acá, entonces quiere decir que este ángulo de 90 grados ya no sería 90 grados, sino que sería un valor menor de 90 grados. Supongamos este podría ser un ángulo de 45 o de unos 40 o 35 grados aproximadamente este ángulo desde aquí. Ahora bien, tenemos otra situación. En el tercer momento, si nosotros analizamos que el voltaje, la línea azul, la corriente, la línea roja, pero en nuestras curvas, el voltaje sigue siendo la de que viene en color negro punteado, toda esta que viene acá, y la corriente capacitiva sería esta que viene ahora en color azul y que está marcado acá en esta partecita de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Permítame un momentico, hago para que noten un poco más. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si... perdón, vamos a ponerlo con un color diferente. ¿Qué pasa ahora si esta curva que viene aquí, color azul, voy resaltando toda esta, ¿sí? Y la comparo con esta que está aquí de color negro, ¿sí? Entonces miremos, cuando esta está en cero, empezando hasta ahora la curva, en la capacitancia ya va en su valor máximo. Pero cuando el voltaje está en su valor máximo, esta está en cero. Y vuelve acá, máximo negativo para la capacitancia, y aquí estaría en cero para el voltaje. Y así sucesivamente nosotros podríamos seguir desarrollando el ejercicio de la onda. Por ejemplo, aquí llega a su máximo positivo, pero aquí estaría para la curva a su máximo positivo de la tensión, pero aquí sería cero, el máximo negativo de la tensión, pero sería cero para la otra y así sucesivamente. Miremos entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros tenemos cargas postcapacitivas, ojo, cargas capacitivas, la carga capacitiva adelanta siempre un valor de corriente respecto al voltaje. Pero cuando tenemos cargas inductivas, el voltaje adelanta un valor respecto a la corriente. Lo podemos decir de otra forma. Aquí la corriente atrasa un ángulo determinado al voltaje y aquí podemos decir que la corriente adelanta un ángulo determinado al voltaje. En la capacitiva adelanta y en la inductiva atrasa. En cambio, en el caso de la resistiva, los dos van en fase, los dos van al tiempo, no se desvían una con relación a la otra. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que podamos nosotros empezar a analizar el siguiente ejemplo en el siguiente video, del cual vamos a hablar de las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división con números complejos. Entonces, los espero en el siguiente video.